Hola, bienvenidos al podcast de jupidigital.com. En Jupi Digital ayudamos a graduados y futuros egresados de ciencias exactas, ciencias económicas e ingenierías a reconvertirse en analistas de datos, logrando así mejores ingresos, mejor estilo de vida y poder trabajar desde donde quieren. Por eso hacemos este podcast, en el que hablamos de futuro del trabajo, educación, estilo de vida digital y análisis de datos. A quienes nos ven por YouTube, les pido le den like a este video y se suscriban al canal. A quienes nos escuchan por Spotify, nos dejen una review. Si es de 5 estrellas, mejor. Hoy, en este episodio, vamos a estar con Gilberto Jiménez. Él es colombiano, tiene una empresa que ayuda a otras empresas en tecnología que se llama VI Planning. Sin más, vamos directo a él. Arrancamos este podcast entonces con Gilberto Jiménez, como dijimos, él es colombiano, es nuestra cara visible hoy de VI Planning. Nos va a contar él bien qué es VI Planning, qué hacen, en qué ayudan a las empresas en este presente tecnológico. Hola Gilberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Gilberto Jiménez, soy ingeniero industrial de profesión y hace ya 15 años vengo trabajando en temas de inteligencia de negocios y analítica de datos. Hace poquito, 15 años nada más, es un montón. Para lo que es la tecnología es muchísimo, un pionero podríamos decir. En Colombia sí, con un tema de aplicaciones en la plataforma Click, que es en la que hemos venido desarrollando. Fui el primer certificado en Colombia en esta plataforma y después empecé a convertirme en consultor ya preventa dentro de la aplicación. Perfecto. ¿Y cómo es esto de implementar soluciones tecnológicas para empresas? ¿Cómo fue hace 15 años arrancar con esto? ¿Cómo fue ser pionero en esta cuestión? En Colombia específicamente, pero estamos más que nunca hermanados los países de la región en esta cuestión. ¿Cómo fue empezar con eso, Gilberto? Fue partir como analista de mercados en una organización aquí en Colombia donde se requería manejar un alto volumen de información y era demasiado complejo. Aparte de eso, los reportes siempre llegaban tardíos para hacer los análisis de ventas, los cuales tardaban alrededor de 2 o 3 semanas. Después arrancamos con herramientas de inteligencia de negocios, lo cual redujo los reportes a un día y eso empezó a generar altos valores para el análisis de la información. Posterior, decidí cambiar mi rol de trabajo y me independicé, convirtiéndome en consultor de inteligencia de negocios, lo cual me ayudó a triplicar mi salario en el primer mes de salida y bueno, también triplicar mis temas de estudio, porque tuve que empezar a profundizar bastante, pero eso generó alto valor y hoy en día pues genera un buen valor para otras personas también con ese aprendizaje. Entonces, genera oportunidades por todo lado. O sea que pasaron, cuando arrancaste en esas empresas, de analizar lo que se llama en análisis de datos una autopsia, porque es algo de hace 3 semanas, vos pedís un informe y te Así llega en es. 3 semanas, es el número frío o muerto, ya no es el número real. Tenés una aproximación, pero no podés tomar muy buenas decisiones con un número que tardó 3 semanas en generarse. Ya te De pasó acuerdo. la vida por arriba, ¿no es cierto? A Así bajarlo a es. un día, de 3 semanas a un día. Imagínate el impacto para esas empresas de tener, para esos CEOs, para esos gerentes, de tener esa información tan fresca. ¿Cómo lo vivieron? Fue una revolución. Sí, incluso fue pasar de tener casi que 12 oportunidades al año de analizar la información a tenerla a 365 días. Y esto hace que sean 365 oportunidades. De allí se empezó a motivar un tema o una fuerte ola de análisis de información que iniciamos a estructurar con la plataforma y empezar a atender no solo el área comercial, sino también el área financiera, el área de logística y el área de inventarios y el área de industria. Entonces esto empezó a generar un alto valor al disminuir tiempos operativos de manejo de información o de consolidación de datos y logrando generar nuevas oportunidades o análisis dentro de la organización. Esto hizo que ya la compañía total se inclinara, una compañía que estaba de forma local en Colombia, viera Francia, que era la compañía donde está todo el tema de la organización central, La casa tomara como buena matriz. práctica Colombia y se generara todo un tema de un plan de analítica de datos y inteligencia de negocios, por lo cual se volvió corporativo y hoy en día se maneja desde Francia y unos desarrollos en Colombia. Entonces ha sido Bien, uno de los grandes éxitos.
Estupendo. Gilberto, vamos a derribar un mito. Las empresas chicas, como son chicas, no tienen tantos datos y no importa mucho analizarlos. ¿Esto es cierto? No, es falso, porque hoy en día no es que contemos con pocos datos, es que no valoramos los datos que tenemos. Si nosotros logramos hacer un análisis comercial donde podamos comparar nuestras ventas, identificar nuestros clientes, identificar nuestros productos, identificar cuál es el mejor canal para poderlo llevar, podemos también incrementar esas ventas y tener un buen retorno de la inversión. Lo que sucede es que no tenemos esa capacidad o nosotros nos subestimamos como empresas pequeñas y lo que decimos es, eso es solo para las grandes empresas, eso cuesta un montón de plata y no nos preparamos tampoco para ello. Hoy en día existen oportunidades de capacitación que generan alto valor para poder generar alto conocimiento y con eso llegar a tomar decisiones de una manera mucho mejor. Pero al final tenemos una mentalidad en la que decimos nos damos por vencidos antes de arrancar. Eso es algo que tenemos que empezar a cambiar para poder vernos como grandes empresas, así las de facturación no sea un montón, pero sí es un montón para nosotros. Entonces, cómo transformar la mentalidad de pensar en pequeño a pensar en grande y de cómo utilizar esas grandes experiencias que tienen otras compañías en nuestra compañía. Eso pasa por una cuestión de idiosincrasia latinoamericana, tal vez, de un Eh, complejo de inferioridad, de pensarnos chiquitos con monstruos de Europa o de América del Norte. sí, yo creo que es el tema de siempre vernos como países tercermundistas en vía de desarrollo, pero que al final nos sorprendemos cuando algo tan ajeno se vuelve tan propio y que al final no confiamos en nuestras propias virtudes algunas veces. Entonces, no, ¿para qué hago eso si lo he venido haciendo de esta manera, pero igual no tengo mejores resultados? Entonces, al final es cómo romper esa brecha mental que tenemos para creernos grandes y que sí, somos un país, somos países en vías de desarrollo, pero nuestra mentalidad puede ser una mentalidad superior a la de los otros países. Sí, de hecho, quien ha asistido a congresos, quien ha ido a charlas con gente de otros países, con dueños inclusive o CEOs de empresas de otros países, ve que el nivel cultural, la capacidad intelectual no es muy superior o no es superior o no, la diferencia no está en eso con respecto a la gente que lleva las empresas acá en la región. O sea que tal vez la diferencia esa hay que encontrarla en ese sesgo de sentirnos a veces un poquito menos. Y a veces las empresas chicas tienen esto de decir, no, me va a salir muy caro y a lo mejor para una empresa chica sí, pero es muy importante que lo tenga, porque con el beneficio que va a tener al analizar sus datos y tomar mejores decisiones y a su vez perder menos dinero, perder menos plata, se paga solo el servicio. Realmente a largo plazo es una inversión, no es un gasto. Así es. Yo creo que tenemos que cambiar esa mentalidad de pensar en que todo es gasto, gasto, gasto y eso es convertirlo en una inversión. Si yo realmente me capacito, genero un tema de conocimiento en temas de manejo de información, de democratización de los datos, de alfabetización de datos, de entender cómo manejarlos, es para poderlos colocar en pro de los resultados de la organización. Yo he encontrado aquí algunas organizaciones en las cuales hacer un plan estratégico, generar un presupuesto, dicen eso cuesta mucho dinero, pero al final el dinero que se va por temas no controlados es mucho mayor o por temas que no logran identificar o costos ocultos. Nosotros acá utilizamos una medición que es los costos ocultos en operativización de datos, en descargar información, consolidarla y trabajarla. Y eso puede significar en sus costos operativos o en sus costos de ventas alrededor de un 3 al 5%. Cuando son compañías gigantes, pues esto va a significar unos valores también grandes en dinero. Cuando son pequeñas pueden llegar hasta estos costos operativos hasta un 40 o 50%. Entonces hace que al final una persona tarde en lograr tomar una decisión porque no tiene disponible la información, porque no sabe cómo trabajar con ella. Y eso genera mucho más déficit dentro de la organización que realmente un valor. Entonces, poco cambiar cómo invertir a pensar solo en gasto. Exacto, y también hay que pensar esta cuestión de si yo me dedico a ser analista de datos por mi cuenta y consigo clientes, tengo que ofrecérselo también a empresas chicas, no es que voy a trabajar solo en empresas grandes. Y también, si se quiere como argumento de venta, las empresas chicas al tener recursos más finitos, más acotados, un mal paso implica que vayan en detrimento unos cuantos años hasta reponerse de esa mala movida, de esa mala jugada, o incluso que desaparezcan del mercado. O sea que tienen que manejar información de manera fiel, rápida, con más avidez que tal vez una empresa grande
que por la estructura que tiene se puede permitir equivocarse, hablando en términos de ajedrez, por ejemplo. Una mala movida en una empresa grande a lo mejor no hace tanta mella, no le hace tanto daño como una mala movida en una empresa más chica, ¿no? Sí, yo creo que parte de esto lo demostró el COVID y el periodo en que estuvimos encerrados, cuando no lográbamos tener dominio de nuestras cifras o entender qué inventario teníamos guardado en las tiendas o en los abarrotes, cuando no lográbamos saber a qué clientes atender o generar un nuevo canal de ventas para poder saber cómo empezar a facturar por allí. También son temas en los que esta pandemia nos ha hecho evolucionar, nos ha hecho pegar un salto gigante, donde las personas en común ya tienen un tema no solo de tiendas en línea, sino también temas de domicilio, sino también temas de otros medios de pago para poder generar alto valor. Entonces eso hace que tengamos ya no un poco de información, sino mucha más información que tenemos que empezar a analizar y entender para poder generar un mayor valor. Ahí es donde creo que genera la diferencia. Y en cuanto a las grandes compañías, cuando somos consultores de análisis de datos, lo que hemos hecho es recabar grandes experiencias de grandes compañías para ponerlas en disposición de pequeñas compañías, de tal forma que podamos tener un producto más estándar, un producto mucho más masificable y lograr avanzar hacia que estas personas entiendan o entren en la transformación digital. O sea que se puede hablar de que un analista no es un analista de empresas grandes o de empresas chicas, sino que un buen analista es el que puede trasladar su experiencia en una empresa grande y aplicarla a una empresa más pequeña. Y viceversa, me imagino también debe haber. ¿Qué casos de éxito o algún ejemplo nos quieras contar que haya hecho BI Planning en estos 15 años ya que están trabajando, ya sea en Colombia o en el exterior, de algo que les resultó, como digo, un caso de éxito, algo que sea remarcable? Digamos que hay temas interesantes en consolidación de información a nivel internacional, donde hemos tomado una compañía y hemos hecho consolidación a través de 4 o 5 países para poder con eso llegar a la oficina central y tomar decisiones de una manera holística, no simplemente viendo puntos aislados. Eso ha generado un alto impacto dentro de una compañía grande, pero también tenemos compañías pequeñas en el sector salud donde hemos trabajado temas para hacer modelos farmacoeconómicos con la ayuda de algunos expertos que permiten generar un alto valor en la toma de decisiones para que esas compañías estructuren mejor un tema de prestación de servicios y poder con ello también llegar a unas negociaciones adicionales. Entonces esto ha generado unos impactos interesantes en las personas que también se han motivado a entrar en este campo de análisis de información y de poder tener un tema de autoservicio para poder generar alto valor. Eso nos ha llevado pues a tener unos buenos éxitos dentro de este tipo de análisis o de implementaciones. Bien, y en cuanto a la formación del capital humano, de los colaboradores, ¿sentís que hay, es lo que ronda en todos lados, una carencia de gente capacitada, de gente formada? O sea, hay como una sobredemanda de las empresas que ya entendieron que la movida es justamente estar al tanto de todos los pormenores de su negocio, pero está faltando gente que las ayude con esto. ¿Lo sienten ahí en Colombia también? Sí, hay un gran déficit de profesionales en análisis de datos, no solo hablando del tema del backend y del frontend, sino realmente de entendimiento de negocios, de realmente que un médico se siente a aprender a programar para poder desarrollar modelos de machine learning o modelos de inteligencia artificial enfocados a resultados de riesgo clínico o temas administrativos o contadores que realmente automaticen esas tareas operativas que hacen hoy en día para poder prestar servicios a diferentes empresas. Las personas tienen una brecha y tienen un concepto en el que la analítica de datos es solo para ingenieros de sistemas o ingenieros industriales o gente que maneje estadísticas u otros temas. Yo creo que aquí es cómo lograr capacitarnos en una plataforma, ya sea una plataforma de inteligencia de negocios o de análisis de datos, para poder potenciar nuestro conocimiento. Eso hace que al final entremos dentro de la dinámica de no solo depender de nuestro conocimiento base, sino también de una herramienta que puede llevarnos a otros niveles de análisis de información, de aspiraciones y también volvernos nómadas digitales para poder trabajar de donde querramos con una tranquilidad de un buen ingreso y una tranquilidad y estabilidad en el mercado laboral. Bien, hay algo que yo considero que es el concepto Leonardo por Da Vinci, que en el Renacimiento, la gente del Renacimiento, y él es el arquetipo, hacía de todo y lo hacía bien. Tal vez nosotros no podamos hacer todo y hacerlo bien. Pintar, esculpir, ser ingeniero militar, ser músico.
pero hoy la profesión te lleva a que no te puedas quedar encasillado en lo que aprendiste en tu estudio de grado, en tu universidad, y tengas que tomar habilidades de otras ramas, de otros gremios, los famosos skills, que habla tanto Elon Así Musk, es. que son de otro lado. ¿Cómo ven eso? También cuesta por esa cuestión. Es una cuestión de quiebre mental, ¿no? De decir, está bien, te formaste, bárbaro, pero necesitas tomar otras habilidades para potenciar eso que ya traes de serie, eso que ya traes de fábrica. Sí, hay un tema interesante, es que todos ven la parte de programación o la parte de estructuración de datos y de análisis de datos como un imposible y todo el mundo dice, no, no quiero entrar en eso porque va a ser muy difícil, pero queremos tener un salario diferente, queremos tener un tema de un cargo diferente, queremos poder trabajar remoto, queremos hacer un montón de cosas y ahí es donde viene salir de esa zona de confort, pensar que vamos a desarrollar estas nuevas habilidades, estos nuevos skills técnicos para poder con eso potenciar nuestras carreras y generar un mayor valor. Liberar tiempo, que es algo importante porque muchas veces nos dedicamos al tiempo operativo que nos consume un 80% y un 20% de análisis, con lo cual no logramos colocar sobre la mesa más oportunidades para la compañía y la compañía no nos ve, simplemente somos unos operativos que cuando se daña el archivo, se daña algo, ahí sí estamos. Entonces, la idea es cómo transformar a través de estas herramientas y esta capacitación y realmente entender cómo manejar datos, el tema de hacer 80% de análisis y 20% de operación, lo cual nos liberará un tiempo grandísimo para compartir con nuestra familia, para hacer nuestras actividades personales y hacer un desarrollo profesional generando un alto valor a las compañías. Entonces, esto lo que nos permite es tener una transformación de un estilo de vida que tenemos cuando nos encasillamos solo en lo que aprendí en la universidad, en lo que he aprendido en mis otros trabajos y que aquí lo aplico porque me pagaron un poco más, pero al final no salimos de esa rutina. Entonces creo que es un tema bien importante romper esa zona de confort y avanzar hacia capacitarse y a entender lo que puedes lograr con todas estas plataformas. Bien, y trocar para las empresas de este 80-20, que es 80 generar el contenido y analizarlo, y 20 exponerlo y estar seguro de lo que estoy proponiendo, a tener al revés, un 20 para copiar y generar esa cantidad de datos importantes y un 80 para analizarlo. Es Así es. exponencial, estamos hablando de 4-1 y de 1-4, lo que nos lleva en tiempo y en tomar decisiones correctas. Hasta ahora, Gilberto, contamos todo lo lindo. Ahora me gustaría que nos sinceremos con toda la gente que ve y que escucha este podcast de jupidigital.com y que le digamos, tal vez, qué es lo que ves como desafío, como difícil de acá a el año que viene, dentro de 5 años, dentro de 10 y hasta donde te dé el catalejo, hasta donde te dé la mira para ver algunas cositas que vos digas, en esto nos está faltando, ya sea en la capacitación, en lo personal, en bloqueos mentales, como hablamos hace unos minutos, o hasta en la misma tecnología, que tal vez la tecnología ya nos está quedando como en su momento quedó el Excel, el famoso y querido Excel, medio chico para todo lo que había que analizar. ¿Sentís que en algo hay un poquito como de deterioro, de problemitas con esto de decir no nos estamos acomodando o va a ser un desafío determinado tema? Yo creo que el tema más importante es la capacitación. Hay demasiadas tecnologías, demasiados lenguajes, demasiadas cosas que se generan todos los días. Tú ves una plataforma como Click y saca 5 o 6 releases dentro del año y tienes que aprender y renovar tu conocimiento. Pero muchas veces lo que hacemos es que aprendemos 3 líneas de código, aprendemos 3 cosas de calidad de datos o de arquitectura de datos y nos quedamos con ellas. No nos actualizamos, no generamos valor. Y eso entra en un letardo dentro de nuestro aprendizaje que sentimos tranquilidad por lo que tenemos, pero no nos actualizamos. Empezar a capacitarnos, empezar a generar un valor, tener actualizaciones, es hacer una inversión sobre el desarrollo profesional personal que queremos realizar. Y eso es algo en lo que hoy en día las personas, digamos, sienten miedo o frustración por hacerlo. Y es cómo romper realmente eso y empezar a desarrollar nuevas habilidades y apalancarnos en unos cursos estables y en unos aprendizaje que genere alto valor y alta retroalimentación. Eso va a ser el tema que al final va a marcar la pauta de aquí hacia adelante. Y es por lo cual hoy en día muchas personas tienen miedo de perder su trabajo, porque dicen, es que si entra un proceso de estos,
voy a perder mi trabajo, pero al final se convierte, si lo vemos desde otra perspectiva, es como yo, ese proyecto que viene de optimización de procesos, de análisis de información, de analítica, me monto yo en él y genero unas nuevas habilidades para poder con eso potenciarme. Ahí es donde tenemos que trabajar mucho el tema de comunicación y gestión del cambio y capacitación. Sí, aparte yo lo que siento, no sé si compartís, Gilberto, es que es muy loco pedirle al universo IT cosas que en otras carreras no pasa. Ejemplo, un médico se recibe, hace una especialización, es doctor, no planta bandera y dice, ya está, no estudio más. Sería una locura pensarlo de esa manera. Así es. ¿Quién se quería atender con un médico que dice, yo no toco un libro, yo no veo un paper, no reviso una revista de especialidad hace 10 años? O un ingeniero con la cantidad de materiales nuevos que se generan todo el tiempo. ¿Quién querría contratar para un proyecto a un ingeniero que se jacte, que se ufane de decir, yo planté bandera, no estudié más nada hace 15 años y mirá cómo estoy? Eh, es como un suicidio, digamos, de la carrera. Sí, Y pedirle al IT, que justamente lo que tiene es de lindo, yo lo veo como lindo, esa ebullición constante, eso de ese cambio, el vértigo de las cosas nuevas todo el tiempo. Pedirle aprender 3 líneas de comando, como dijiste, y plantar bandera y decir hasta acá llegué, listo, ya es un poco loco, ¿no? Plantearlo en el universo IT justamente que es uno de los más dinámicos, versátiles, y no pedírselo a gente que estudie otras carreras. sí, yo creo que hay un tema importante ahí, es que siempre que logramos una certificación, logramos algún tipo de conocimiento, llegamos a un tema de mantenerlo, pero no seguirlo evolucionando. Si yo como contador lo que hago es aprender y mantener actualizado todo el tema de normas contables y financieras del país donde estoy trabajando, pues tengo un gran potencial. Pero por el otro lado tengo un déficit operativo porque tengo que hacer una cantidad de cosas para poder presentar mis estados financieros, presentar mis indicadores financieros. Entonces, ¿cómo logramos integrar otras habilidades para seguir impulsando este conocimiento y generar este valor? Y no quedarnos simplemente en esa zona de confort, donde yo ya cojo mi Excel, lo formulo y ya puedo llegar allí. Pero eso bien para una empresa, pero cuando tengo 20 empresas para atender, es demasiado complejo. Y un médico Sí. que pueda, hoy, ahora empezamos un tema de inteligencia artificial y analítica y machine learning, para poder determinar unos temas en cortes de riesgo o un perfilamiento en cortes de riesgo cardiovascular, donde hoy los médicos van a empezar a trabajar con temas de análisis de información y eso les va a empezar a manejar, a ayudar a manejar altos volúmenes de información porque ellos tienen una caracterización bastante grande. Y hoy en día no lo podrían hacer porque es demasiado complejo. Entonces, ¿cómo le vamos dando proyectos que incentiven esta capacitación y este desarrollo de nuevos skills a diferentes profesionales? Bien, y aparte una cuestión de que tal vez durante mucho tiempo se consideró que esto me refiero a lo de la programación, era algo como ocultista, solo algunos iniciados Sí, podían, o como vos dijiste, ingenieros o gente que venía de otra rama, y en realidad tal vez lo más difícil es ser médico, lo más difícil sí. es ser contador, y no, lo otro es un extra, y verlo como un extra y no como una carrera aparte que me va a llevar 5, 6, 7 años de carrera de grado, tengo que poder potenciar eso adquiriendo nuevo conocimiento. El ejemplo que doy siempre, que me gusta mucho, es hubo una película hace unos cuantos años, se van a dar cuenta de mi edad también por esto, que se llamaba Armagedón, que venía un asteroide a destruir la Tierra. Entonces la NASA se vio en el dilema de decir, ¿qué hacemos? ¿Le enseñamos a hacer un agujero a los astronautas? ¿O a los tipos que hace 30 años que vienen haciendo agujeros petroleros en Texas, le damos un cursito de astronauta para que se defiendan allá? Y terminaron eligiendo eso. Terminaron eligiendo que la gente que tenía como 15, 20, 30 años de experiencia haciendo perforaciones petroleras, les dieron un curso más o menos como para que se defiendan de astronautas y los mandaron al asteroide. Era más fácil eso que enseñarle a un astronauta el expertise, el skill de, cultivado durante tanto tiempo, el know-how que se llama de hacer agujeros para, en ese caso, poner una bomba y explotar el asteroide, pero podría haber sido cualquier cosa. ¿Cuánto vale a la hora de estar en acción, en la cancha, en el terreno, en el aspecto laboral, la experiencia y toda esa formación que yo traigo? O sea, el mensaje sería ese, perderle el miedo a lo nuevo y potenciar lo que yo ya traigo en mi mochila con nuevas habilidades. Eso es lo que nos estás planteando.
Yo creo que le pegaste al punto y es un muy buen ejemplo. Esa película al final resulta que quienes regresan al país, a la tierra realmente, son un par de esos perforadores y un par de astronautas. Eso hace que al final seamos esos contadores, esos médicos, esos ingenieros civiles, esos ingenieros electrónicos, abogados, todos estos tipos de profesiones, que ese know-how valga tanto que agregarle este skill genere salvar la tierra, genere salvar y potenciar realmente un mejor trabajo, potenciar mejor un estilo de vida, generar un cambio en pensar, dejar de pensar en ser tan operativos y volvernos más analistas y estratégicos. Eso realmente es lo que se convierte en aprender este skill de manejar datos y analizar datos, potenciar tu vida. Yo he conocido personas que salen de despedidas de sus trabajos después de 20 años, después de 15 años, o renuncian a su trabajo y se toman la cabeza y dicen, oiga, no sé qué hacer, no sé cómo trabajar. No. Yo les digo, ¿cuánta experiencia tiene? 20 años. ¿Y por qué no estructura algo dentro de análisis de información para poder capacitar? No, eso es demasiado complejo. Eso es, hace 15 años era un plus gigante saber todo este tema de tecnologías de integración de datos para poder decir, esa es la diferencia. Hoy en día ha venido un nivel, una curva de aprendizaje y capacitación bastante alto que realmente ha masificado y ha democratizado este conocimiento para que todos puedan potenciarse, todas las personas, todos los perfiles, todos los roles puedan hacerlo. Entonces es, ¿cómo invierto en este skill nuevo para seguir potenciando lo que soy y recuperar toda esta inversión a través del tiempo? No solo en temas económicos, sino en liberación de tiempo para ti. Porque cuando tienes que procesar un montón de datos, pues al final dices, no, pues me gasté lo que tenía que compartir con mi hijo, con mi familia, haciendo temas de datos. Entonces, ¿cómo realmente quitamos este tiempo y lo aprovechamos en nuestra familia, lo aprovechamos en emprender, en leer un libro nuevo, en aprender otros temas? Creo que ahí le pegaste muy bien al ejemplo. Estamos hablando de profesionales, nos decía un entrevistado hace unos podcasts, el Martín Zanello, el T-shape, la formación con forma de T, donde yo soy profundo en un conocimiento, pero además no soy muy profundo, pero tengo conocimiento de un montón de otras cuestiones, tengo un montón de otros skills adquiridos que me hacen un profesional mucho más completo. La profundidad la Así tengo en es. mi estudio de grado. ¿En cuánto crees, Gilberto, que esto va a ser una condición? Como en un principio fue tener la escuela primaria, en un momento fue tener la escuela secundaria, en otra fue ser universitario. ¿En cuánto tiempo crees de acá a no sé cuántos años crees que las organizaciones van a demandar profesionales con este formato, que sean profundos en algo, pero que no se desentiendan de todo lo otro que hay? Yo creo que es hoy. Eso es un tema que se viene preparando hace mucho tiempo y ya hoy existe un gran déficit de profesionales con habilidades en temas de análisis de información y manejo de datos. Y no solo demandan técnicos como ingenieros de sistemas o científicos o estadísticos o científicos de datos. Hoy en día la labor propia que realiza cada una de las personas que participan en la compañía requiere un manejo de información. Sea como sea, te vas a cruzar con un archivo de Excel que vienes consolidando, que vienes trabajando, y eso al final genera que tengas que tener estas habilidades. ¿Qué empieza a ver? Pues el tema de la sucesión. Vienen personas muy jóvenes con este desarrollo de estas habilidades, con poca o nula experiencia, pero que al final están disminuyéndole un montón de tiempos a la compañía y las personas que tienen mucha experiencia, pero que generan mucho tiempo en los análisis y hoy en día necesitamos un tema de premura, lo cual empieza a ser que se empiece a equilibrar una competencia dentro de estas personas y que al final se desate un caos donde sacamos personas con experiencia y metemos gente con unas habilidades pero sin experiencia que al final pueden ir en detrimento de los beneficios de la organización o los ejes de la organización. Pero las otras personas que son muy más maduras o que tenemos un poco más o mucha más experiencia, tampoco damos el pie para poder empezar a capacitarnos y a crecer. Entonces eso hace que la compañía tenga que buscar elegir entre tener un dato mucho más rápido para tomar alguna decisión, a tener un dato tardío que ya si tomes una decisión, ya sucedió lo que sucedía, lo que tenía que suceder. Entonces es importante saber que hoy ya a 5 años va a ser mucho más crítico el tema y a 10 años va a haber un tema que ya hoy en día están diciendo que ya ni siquiera va a haber necesidad de codificar, sino que va a haber una máquina que codifique por nosotros y que le agregue también el tema de inteligencia. O sea, si nos vemos en ese punto, casi que están desapareciendo las personas que hoy en día hacen codificación y tener que empezar a
hacer mucho más análisis. Entonces, quitemos ese tema del procesamiento de los datos y realmente hoy empecemos a pensar en cómo desarrollar estas nuevas habilidades para generar un mayor valor. Y también pensar en esto de que un reporte, por más que sea un día, también pareciera ya como algo viejo, teniendo los dashboards, esos paneles, para la gente que no ubica el término, donde yo, por ejemplo, tengo la información de cuánto cotiza el dólar en mi país al instante, porque la programación que tiene implica que va y consulta en el sitio donde me actualizan esa información una vez por Así segundo. es. Entonces, tener un reporte de 3 semanas, ni hablar, pero ya hasta un reporte de un día para el otro parece algo como viejo. En la Sí. instantaneidad de esto, de tomar una decisión, es hoy o nunca, es ahora o nunca, hasta un reporte ya nos está pareciendo algo viejo y no tiene que ver con vértigo ni que estemos en la cresta de la ola, sino que las empresas están necesitando decidir hoy y no pueden esperar a mañana, pasado o 3 días, porque la oportunidad a lo mejor la perdieron. Hoy en día las organizaciones están buscando centralizar el manejo de sus datos y su información, porque muchos de lo que sucede antes es que cuando llega una persona, desarrolla un archivo de Excel con macros, es su propiedad, y al ser su propiedad lo que está generando es que algún día se va de la organización y se queda en un computador y se pierde todo ese know-how, y tenemos que volver a reconstruir todo este tema. Entonces, al final, empezar a entrar en un proyecto de inteligencia de negocios con herramientas de inteligencia de negocios va a generar un tema de centralización del know-how de la compañía, de poder hacer un tema de transferencia de conocimiento mucho más rápida y mucho más eficiente. Entonces, hoy o empujamos a desarrollar esas habilidades o van a llegar otros actores, otras personas con esas habilidades que nos pueden mover a nosotros de la estabilidad y la zona de confort en la que estamos. Es mejor movernos por voluntad a movernos simplemente porque tenemos que entrar en un momento crítico porque hemos sido despedidos, porque tenemos una falta de dinero, porque nos enfermamos y tuvimos que salir de la organización y al final no lo logramos. Si desarrollas estas habilidades, lo que vas a poder es entrar no solo en temas de cómo codificar, sino cómo vender ese conocimiento a través de esas plataformas y a través de esa codificación, que eso genera un tema también de un ingreso residual posterior. Entonces, es cómo sacarle la mayor cantidad de ventajas a esto. Claro, hay que estudiar, hay que invertir, hay que cometer muchos errores porque al final esto es de correr un código, correr un análisis y ver en qué te estás equivocando y con cada ejecución vas a ir aprendiendo. Entonces creo que eso va a generar un alto valor. Es mejor hacerlo ahora y no tener la presión de, como decís, estar sin empleo, por ejemplo, o que nos corra la necesidad. Aparte, Así Charles es. Darwin decía que sobrevive el que se adapta y hay que De adaptarse. acuerdo. Tal vez los tiempos ahora sean más cortos que hace, no sé, de la generación de nuestros padres, ni hablar de la de nuestros abuelos, y tal No, vez sean más cortas la que tengan nuestros hijos, las tal que vez. vengan van a ser mucho más cortas. Y hoy en día también existe ya el tema de ser analfabeta en la tecnología. Hoy en día manejar un celular o simplemente hacer una videollamada y eso también ya te convierte en un tema un poco atrasado, un poco de analfabeta, porque ya se considera que eso se da por defecto. Y ya lo que tienes que empezar a ver eso es cómo empiezas a generar nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, desarrollar usabilidad de los datos y monetización de los datos para poder crecer. Y no solo verlo en el entorno de un dato per se, sino también en temas de entorno geográfico y una cantidad adicional de variables que se buscan para poder con eso mejorar la toma de decisiones. Entonces, cada día que pasa, cada momento, nos convertimos un poco más en analfabetas de tantas cosas que se vienen generando. Y lo mejor, pues, es especializarse en algo que genere un alto valor. Bien, y volviendo a VI Planning, ¿qué proyectos que se puedan contar para no quemarlos? Se puede comentar en qué están trabajando. Me habías comentado esto de los médicos y las cardiopatías, por ejemplo, en inteligencia artificial. ¿En qué está trabajando VI Planning hoy que se pueda contar como proyecto para incorporarse a las empresas de la región? Hoy en día nosotros venimos desarrollando un modelo propio de análisis de información para el sector salud llamado MODAS y esto lo que tiene es un tema de análisis en contratación para poder hacer seguimiento tanto administrativo como clínico, de tal forma que sepamos si estamos o no estamos cumpliendo con la parte económica del contrato y la parte de atención a los pacientes o a los usuarios. También tenemos un modelo de riesgo cardiovascular que permite hacer un seguimiento al plan individual de atención a los pacientes, de tal forma que podamos
con esto ir convocando a las personas, activando un tema de gestión inducida para poder atenderlos y con ello pues mitigar el riesgo, en este caso, de temas de cardiovasculares, enfocados también en temas de diabetes y otros temas de riesgo cardiovascular. Dentro de los otros proyectos que tenemos también está vincularnos con un sistema de historia clínica para poder vincular todo el tema de modas y empezar a enfocarnos en el sector salud, que es una de nuestras verticales a la cual estamos apostando. Esto por el alto volumen del manejo de datos y la complejidad del seguimiento. Y allí pues vamos a involucrar un tema de inteligencia artificial y machine learning. Y por otros proyectos pues venimos desarrollando unos temas de servicios en el exterior, en este caso en Chile, y estamos apuntando a ir a Estados Unidos y México para poder poner a disposición la cantidad o unas horas de personal que tenemos acá, por lo cual también estamos apuntando mucho al tema del bilingüismo dentro de la organización. Y aquí en Colombia desarrollando en varios sectores, en retail, en oil and gas y en otros adicionales que hemos venido trabajando y pues con los cuales sostenemos la organización. Completito. Tienen un cierre del 2022 y un 2023 con agenda súper cargada. Yo, primero agradecerte que te hayas tomado este tiempo para hacer este podcast para toda la gente que nos ve y nos escucha por YouTube y por Spotify, porque el tiempo es lo único que no vuelve. Así que seas tan generoso, que compartas tu conocimiento también con nosotros, que nos compartas este rato para ponernos al tanto de cómo está todo este tema de la aplicación de la inteligencia empresarial, del BI, en la región. Es muy importante, muy enriquecedor y nos da pautas y nos da puntas y nos da disparadores para salir hoy, como dijiste, a profesionalizarnos, a tomar esas habilidades que no tenemos y que las empresas están demandando en este momento y no esperar la necesidad de que nos pase algo malo, tal vez, como salir de nuestra zona de confort, que nos saquen de los pelos en lugar de ir nosotros buscando la manera de entrar de una manera mejor, de una manera con capacitación y mejorar nuestro estilo de vida. Sí, de acuerdo. Yo creo que el tema hoy es, y la reflexión es, una buena forma de mejorar nuestro estilo de vida y salir de esa zona de confort es buscar temas de capacitación en el área de análisis de información y en el manejo de datos. Y eso creo que va a romper muchos esquemas de aquí en adelante. Y si hoy vemos el mercado está inundado de startups que buscan y demandan personal con este tipo de características y que nosotros podemos crear nuestra propia startup. Nosotros esto nos da un tema de autonomía gigante y nos permite generar valor y no simplemente depender de un trabajo o depender de una compañía que al final dice chao y te quedaste en las nubes. Así que bueno, llegamos hasta acá con este podcast. Muchísimas gracias, Gilberto. BI Planning Colombia, pero de Colombia al mundo, a toda la región, dándonos información de calidad como la que siempre tenemos en nuestros episodios. Agradecerte y estamos en contacto con las novedades que pueda tener la empresa. Muchas gracias, Gilberto. Vale, muchas gracias, que estén muy bien.